Jesús me hizo libre. Dígale al que está a su lado: Jesús me hizo libre. Jesús nos hizo libres. ¿Libres de qué, hermanos? La esclavitud del pecado. Exactamente, de la esclavitud del pecado, de la condenación del infierno y también del poder de Satanás, del poder del diablo. Miren, todo país cuenta con una historia nacional, un registro de los sucesos que condujeron a su independencia. México tiene su propia historia. Hoy todos los mexicanos van a celebrar la libertad, pero solo es una libertad física. La libertad espiritual es la más importante. Todos los días nosotros, de hecho, debemos celebrar que el Señor nos hizo libres. Como ya lo mencionábamos, ¿de qué? De la condenación del infierno, de la esclavitud del pecado. Para eso nos reunimos también cada domingo, para celebrar esa libertad que tenemos en el Señor. El libro de Éxodo narra la historia de Israel, relata sus primeros años como nación y detalla el pacto de Dios con su pueblo. Éxodo toma su nombre del acontecimiento central del libro, la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerda la historia en Éxodo? Cuando muere José y se levanta un faraón, un rey que no conocía a José, y empezó la esclavitud. El libro comienza con un breve informe sobre cómo los hebreos se convirtieron en esclavos. Luego el enfoque se traslada al nacimiento y a la vida de Moisés, el líder que fue elegido por Dios para liberar a su pueblo, que por cierto la estaba pasando muy mal. La historia del Éxodo es magnífica. Dios ahí hace un despliegue espléndido de tantos milagros impresionantes, y vemos cómo finalmente el Señor saca a los suyos de la esclavitud con mano poderosa, dice la palabra. Sin embargo, esa historia ha quedado registrada para mostrarnos que hoy en día tenemos un faraón y un lugar llamado Egipto que siguen esclavizando a muchas personas. El miércoles estudiamos cómo el Señor nos hizo libres del pecado. Cerramos la enseñanza con una mujer esclavizada por el pecado de adulterio, que fue llevada delante de Jesús. El día de hoy veremos el caso de un hombre endemoniado que no fue llevado al Señor, sino que Jesús personalmente fue hasta donde estaba este hombre, que por cierto estaba también muy mal, hermanos. Literalmente era un prisionero del diablo, y a través de su historia el Señor nos mostrará cómo nos hizo a cada uno de nosotros libres del poder del maligno. Mire, la palabra de Dios dice que nuestro Señor vino a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra cautivos, en el original griego, nos habla de un prisionero de guerra. Y la palabra oprimidos nos habla de triturar, de romper algo en pedazos. ¿Cuántos prisioneros de nosotros estábamos antes? Yo creo que la mayoría, todos, antes de conocer al Señor. Pero vean conmigo a Lucas 4, versículo 16, por favor. Dice así la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado. Está hablando del Señor Jesús. Y en el día de reposo, en el Shabbat, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Miren qué bonita costumbre tenía el Señor Jesús. Era un fiel congregante, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, era un pergamino, no tenían Biblias como nosotros, era un pergamino donde estaba leyendo el profeta mayor Isaías. Lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban muy atentos, porque era el momento de compartir la palabra, y a Jesús le tocó compartir la palabra. Jesús, te toca compartir. De una manera soberana se le da el rollo de Isaías, y él empieza a leer el libro de Isaías, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? La que él menciona a partir del versículo 18, que usted la va a encontrar en el capítulo, si no me equivoco, capítulo 61 de Isaías. Mis hermanos, nosotros como cristianos vivimos en un mundo físico, en un mundo terrenal. El Señor dijo: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Pero también vivimos en un mundo espiritual, donde, por ejemplo, reconocemos a nuestro Dios que es espíritu. De hecho, por eso estamos hoy aquí adorando al Señor en espíritu y en verdad. Al mismo tiempo, debemos reconocer que Satanás opera en el mundo espiritual y tiene a muchos esclavizados, religiosos, ateos, satanistas. Todo aquel que no ha sido libertado por el Señor sigue siendo prisionero del diablo y del pecado. La mayoría de las personas que no conocen al Señor solo creen en lo que ven, en lo que tocan, son tomistas. Tienen que ver para creer, por lo tanto están ajenos al mundo espiritual e ignoran que el mundo entero está controlado por Satanás. ¿Quiere verlo conmigo? Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero. Efesios 2:1 en adelante dice la palabra: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, Efesios 2, versículo 2. En los cuales, le está escribiendo aquí Pablo a los cristianos en Éfeso: anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el sistema de este mundo, donde está el pecado, donde está el príncipe de la potestad del aire, como lo dice aquí este versículo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos rebeldes, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de la furia, lo mismo que los demás. Y en 2 Corintios 4, versículo 3, vea cómo opera Satanás en este mundo. Él sabe que le queda poco tiempo, está trabajando intensamente. Sabe que le queda poco tiempo a Satanás. Y como previamente les decía, el Satanás siempre lo va a querer ver a usted ya hundido en el pecado. Que sigamos nuestros deseos desordenados. Pero mire lo que dice este versículo: pero si nuestro evangelio está aún en
encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a entrar en materia. ¿Alguien de ustedes sabe cuál fue el primer milagro del Señor Jesús? A la una, Vio el dos. agua y vino. Exactamente. ¿Y en qué capítulo está del Evangelio de Juan? Capítulo 2. Ahí el Señor convirtió el agua en vino en una boda. Vean lo importante que para nuestro Señor Jesús es el matrimonio. Es algo sagrado, mis hermanos. Debemos entender que cuando entramos en una relación formal con una dama, con un varón, para casarnos, estamos entrando a un lugar sagrado, santo. A veces se nos olvida por completo. Peleas por todos lados, nos insultamos, nos humillamos, nos pateamos y nos decimos cristianos. Pues, ¿qué tipo de cristiano es, hermano? Es un terreno sagrado, un terreno santo. Tan así que el Señor Jesús dijo: maridos, amen a sus mujeres como yo amo a la iglesia y me entregué por ella. Pablo no escribió: amen a sus esposas como Abraham amó a su esposa. Si le falló, tuvo otra mujer. Amen a sus esposas como Salomón amó a sus 1000 mujeres. 1000 suegras tuvo. ¿Sí o no? Creo que eran 300, no recuerdo cuántas concubinas. 1000 mujeres. Si con una suegra. No se crean. Es una bendición. Entonces fueron 1000 bendiciones las que tuvo Salomón. 1000 bendiciones tuvo. Ya lo dijo, ya no dijo. Para mí, Ya no dijo, ya que. David, porque hacen una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué el Señor permite que sus siervos tuvieran más mujeres? David, Salomón, Abraham. No es que lo esté permitiendo el Señor. De hecho, el Señor los pone como ejemplos, mejor dicho, de fe a estos hombres, pero no de vida moral. Y tampoco a David, que empezó a ver a la vecina y se enamoró de la vecina. Pero es algo sagrado. Ve al Señor aquí, haciendo el primer milagro en una boda, casi prácticamente recordando el mismo momento cuando Él instituyó el matrimonio en el Edén. Allí estuvo el Señor y Él ofició la primera boda en el Edén. Ese fue el primer milagro. Ahora bien, ya hablando específicamente de los otros 3 evangelios, ¿algunos saben cuál es el primer milagro que describe Mateo, el cobrador de impuestos? El primero que queda registrado en el evangelio de Mateo, ¿cuál es? ¿No? Bueno, déjenme leerle Mateo 4:23 y Mateo 4:24. Dice así la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias
los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor hizo tantas cosas, tantos milagros, que no quedaron registrados en los evangelios. El apóstol Juan, usando una hipérbole maravillosa, dijo: si nosotros hubiéramos escrito todo lo que el Señor Jesús hizo, sería imposible que todo eso que Él hizo, dejarlo en los libros, en todos los libros, y llenar todo este mundo, porque Él hizo muchas cosas. Pero mire, este versículo, o estos versículos describen el ministerio de libertad y sanidad de nuestro Señor Jesucristo. El primer milagro específico en el Evangelio de Mateo aparece después del Sermón del Monte, en el capítulo 8. Ahí vemos cómo el Señor sana a un leproso, un hombre leproso que le dijo al Señor: si quieres puedes limpiarme, quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Qué milagros tan maravillosos del Señor Jesús. Yo sigo aprendiendo, y cada vez que escucho algo de las enseñanzas de una mujer, de un hombre que enseñan fielmente la palabra, que estudian la palabra, cada día aprendo más. Y recientemente escuché a una dama, algunos, yo sé que no les gusta que prediquen las mujeres, ¿no? Pero yo escuché a una dama bien entendida en la palabra, que habla acerca de un milagro del Señor Jesús. Y ella hace referencia al libro de Génesis, donde Dios creó al hombre y a la mujer, y que el hombre fue creado del polvo, de la tierra, del barro, prácticamente formado, y la mujer fue tomada del varón, ¿verdad?, de una costilla. Pero ella hablaba de que necesariamente también necesitaba un molde de la mujer para poner esa costilla, un molde de barro también. Y se dirigió a ese milagro cuando el Señor se encuentra con un ciego, y la Escritura es clara en decir que no tenía ojos, nada de ojos. Y el Señor escupe y hace lodo y los coloca en el molde y le da vista. ¿Hace sentido? Mucho sentido. ¡Wow! ¡Qué milagros del Señor Jesús! ¿Cuál es el primer milagro que nos cuenta Marcos y Lucas? Por sorprendente que sea, los dos evangelistas nos hablan del mismo milagro. Uno que está relacionado con la liberación de un hombre endemoniado dentro de la sinagoga. Cada semana llegaba y se sentaba así como usted a escuchar la palabra. Era entretenido por los fariseos ahí enseñándoles la palabra, que no vivían, que no practicaban. Por eso la palabra no surtía efecto ni poder en la vida de los demás. Les contaban cosas teológicas profundas, muy bonitas, pero ellos no vivían la palabra de Dios. Ahí estaba este hombre endemoniado, estudiando la Torá. Pero vaya conmigo, Lucas 4:28. El pasaje paralelo está en Marcos 1:21. Pero vamos a leer estos versículos en Lucas. Lucas 4:28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, ¿a quién? A Jesús, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para matarlo, hermano. Lo querían matar. Lo pusieron ahí cerca de una peña para arrojarlo. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, porque no era en el cronos del hombre, es en el kairos de Dios. No era el momento para que él muriera, era en el kairos que ya tenía definido Dios Padre en la cruz del Calvario para Jesús.
Pero ¿por qué querían asesinar al Señor? ¿Saben por qué? Porque Él afirmó ser el Mesías prometido que profetizó Isaías en el capítulo 61 delante de todos los presentes en la sinagoga. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, ¿te has vuelto loco, Jesús? Si tú eres un hijo de un carpintero, jamás ellos iban a aceptar un carpintero y de dudosa procedencia familiar que fuera el Mesías. Por eso lo llevaron a un lugar para despeñarlo. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque Él la vivía la palabra, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. La palabra de autoridad. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Este Jesús es diferente. No es como los que vienen a enseñar cada domingo aquí en la sinagoga. Él tiene algo diferente. En el Evangelio de Marcos tenemos la misma historia. El Señor entró a una sinagoga para darle libertad a un hombre esclavizado por el diablo. Pero quiero llevarlos a la historia de otro hombre endemoniado que fue liberado por nuestro Señor Jesús. Esa historia está en los Evangelios de Mateo 8, Lucas 8, y el miércoles hablamos del capítulo 8 del Evangelio de Juan. ¿Será que el Señor nos quiere hablar? Pero bueno, en el capítulo 5 tenemos esta historia de Marcos. Y ahí nos vamos a concentrar, sobre todo para enfatizar el amor de nuestro gran libertador. Mire, mientras usted abre su Biblia, los capítulos 4 y 5 del Evangelio de Marcos destilan dulces enseñanzas del Maestro. También ahí en esos capítulos vemos el despliegue del gran poder de Jesús, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Primero el Señor calma una gran tormenta que se echaba con matar a sus discípulos. Después libera a un endemoniado muy feroz. Dice la palabra, que es la historia que nos compete el día de hoy. Más adelante vemos cómo el Señor hizo libre a una mujer con una enfermedad, flujo de sangre, 12 años con esta enfermedad. En ese mismo episodio, Jairo, uno de los principales de la sinagoga, fue a rogarle al Señor para que fuera a su casa y sanara a su hija de 12 años que estaba agonizando. Cuando el Señor llegó a su casa, su hijita de 12 años ya estaba muerta. Talita Kumi le dijo: niña, a ti te digo, levántate. El Señor resucitó a la niña. Mis hermanos, para Dios no hay nada imposible. Marcos quiere que hoy veamos en Jesús al mismo Dios todopoderoso que vio Moisés y todo el pueblo. Las fuerzas de la naturaleza no pueden contra nuestro Señor Jesús. Las fuerzas demoníacas menos pueden contra Él. Las enfermedades tampoco pueden. Él puede sanar un cáncer, una enfermedad terminal. Él puede hacerlo. Él tiene todo el poder, toda la autoridad le ha sido dada por Dios Padre. Y aún puede resucitar a los muertos. Nada ni nadie puede contra nuestro Señor Jesús, omnipotente. Y Él es nuestro Señor todopoderoso. Y déjenme decirle algo aquí: Él sí puede contra todo y contra todos. Contra todo y contra todos. Pero antes de hacer este despliegue glorioso de su poder, el capítulo 4 comienza
comienza mostrándonos a Jesús tomando la posición de un gran rabí, es decir, enseñando. En este caso, sentado en una barca y enseñando junto al mar a una gran multitud. ¿Qué les enseñaba? Marcos 4:2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. El Señor comenzó a enseñarles las parábolas, y dentro de estas parábolas encontramos la parábola de la semilla de mostaza, que tiene que ver con aumentar nuestra fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete para allá, y se movería. Qué gran enseñanza, qué gran parábola del maestro de maestros. Claro, también sus apóstoles estaban en esa multitud escuchando las palabras de gracia, palabras de sabiduría que salían de nuestro gran maestro, el maestro de gran conocimiento, es lo que significa rabí. Pero el versículo 35 nos muestra que la teoría se había terminado y era tiempo de poner en práctica lo que habían aprendido. Marcos 4:35, lea ese versículo. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Se acabó la teoría. Es tiempo de poner en práctica esa fe que ustedes tienen. Pasemos al otro lado. Y el Señor, en su mente, ya tenía en su corazón a un hombre. Y le dijo a sus discípulos, es necesario que pasemos al otro lado donde está Gadara. Ahí hay un hombre que está esclavizado por el diablo y yo personalmente voy a ir por él. Quiero hacerlo libre. Los apóstoles fueron probados en las aguas. La palabra dice que de repente se levantó una gran tempestad, porque para pasar a Gadara tenían que ir por ese mar que los iba a conducir hasta llegar a Gadara. Ahí se levantó una gran tempestad de viento, tan fuerte que dice la palabra que echaba las olas en la barca. Y qué poderoso, ¿no? Qué poderoso, o qué poderosa, mejor dicho, es la naturaleza. Hace unos días estaba viendo un video de un gran barco de esos, casi como el Titanic, que llegaban los vientos y lo movían completamente. Todas las personas con miedo adentro. Y era un barco grandísimo, pesado. Ellos iban en una barquita. Ahí comenzó el Señor a probar su fe. Pasemos al otro lado. Maestro, todos vamos a morir, despierta. Miren, se les olvidó muy rápido esa parábola de la semilla de mostaza. ¿Cómo no tenéis fe?, les dijo el Señor. Mis hermanos, qué rápido se nos olvidan las enseñanzas del Señor cuando estamos en la prueba. A algunos les entra por aquí y les sale por acá. Cada domingo están aquí, les entra por aquí y les sale por el otro. Y así siguen años y años y años. Qué tristeza, hermano. Todo por no poner por obra la palabra de Dios, por no ser obedientes. Y cuando llega la tormenta, son sacudidos y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no han puesto en práctica la palabra de Dios. Pero aquel que pone en práctica, que vive la palabra de Dios, está echando un fundamento como una roca, un cimiento, que aunque lleguen las tormentas y los vientos y peguen con gran ímpetu, no van a caer. Porque su vida, su familia, su matrimonio está fundado en la roca.
en Jesús y en su palabra. Nos conviene obedecer, hermanos. Pero aquí no termina la prueba de fuego. El Señor les había dicho, vamos al otro lado. Porque el Señor, que conoce nuestra vida, sabía que en Gadara había un hombre que sufría mucho y quería ir a ese lugar para hacerlo bien. Vayamos a Gadara, a bajar de la barca de inmediato. O sea, imagínense el impacto de casi morir en la tormenta. La Escritura, si ustedes leen ese episodio, dice que prácticamente bajando de la barca se les apareció el endemoniado. Y ahora, ¿qué bueno? Espérate, Jesús, ¿por qué nos traes hasta acá? Se les apareció ahí enfrente el endemoniado gadareno, que era un hombre salvaje, un hombre poseído por más de 1000 demonios, más de 1000, y nadie lo podía dominar. La Biblia no dice su edad, ni cuándo ni cómo fue poseído por los demonios. Quizás había consultado a los muertos, a los espíritus, quizás se puso a jugar la ouija, no lo sabemos. Abrió ahí las puertas a algo espiritual. Todo esto es especular. La Biblia dice en el pasaje paralelo de Lucas, dice que ya tenía mucho tiempo endemoniado. También dice que vivía en los sepulcros, tenía su morada en los sepulcros. Ahí se encontraban los muertos, en algunas ocasiones a la intemperie, y por eso estos lugares se consideraban inmundos. Según el Evangelio de Mateo, otro pasaje paralelo, había otro hombre con él en su misma condición. Sin embargo, los evangelistas Marcos y Lucas se concentran únicamente en uno, en este hombre. Por lo cual deducimos que el otro hombre no lo acompañaba habitualmente, así que prácticamente él vivía solo. Mira, este hombre tenía un poder sobrenatural, de manera que no podían sujetarlo ni atarlo. Nadie podía hacer eso, ni aún con cadenas. Las veces que trataron de hacerlo, dice la palabra, fueron en vano, porque destrozaba las cadenas. Marcos 5:4 es lo que dice. Dice la palabra: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Hasta que llegó el Señor Jesús. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas diabólicas pueden hacer con la personalidad humana, que han caído bajo su dominio. El cuadro que Marcos nos describe es aterrador. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje. Nadie tenía fuerzas para controlarlo. Incluso trataron de atarlo, pero no pudieron. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares. Nadie podía pasar por aquel camino. Esto ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás, para aquellos que andan haciendo guerra espiritual. ¿Sí? Y aquí no hay, ¿verdad? ¿O sí hay? Todavía se van los picachos allá a reprender al diablo, y a las 12 de la noche en la madrugada, y te reprendo, diablo, te reprendo, Satanás. Yo sí era soldado de Jesucristo, yo sí iba, ya no. El estado de este hombre era miserable. En el plano humano era un caso sin esperanza, un caso perdido. ¿A cuántos de nosotros nos decían que éramos un caso sin esperanza?
Y hoy estamos aquí por misericordia, por la gracia de Dios, adorando a nuestro Señor, que nos ha liberado como a este hombre. La Biblia dice que este hombre día y noche gritaba en los montes y sepulcros, y se pegaba en su cuerpo con piedras. Todo esto lo está contando el evangelista Marcos como un trasfondo de la vida de este hombre, para que entendamos cuál era su situación. Marcos 5:5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esto nos muestra también, hermanos, la profunda angustia, el dolor y tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y las sombras. Tal vez en un esfuerzo por liberarse de su tormento interior, este hombre se golpeaba a sí mismo con las piedras. Y en los versículos del 6 al 13, en este Evangelio de Marcos, se describen todos los detalles del encuentro de este hombre endemoniado con el Señor Jesús. Marcos 5:6 dice así la palabra: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando este hombre endemoniado llegó a la presencia de Jesús, el 3 veces santo, infinitamente santo, cayó de rodillas, como lo hizo Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. Cayó de rodillas. Cayó de rodillas también como Pablo cuando se encontró con Jesús. ¿A quién estás persiguiendo? ¿Verdad? Me estás persiguiendo a mí, Pablo. Deja de perseguir a mi iglesia. Deja de meterte con la iglesia porque te estás metiendo conmigo. Y vea con qué facilidad los cristianos se tiran con todo en las redes sociales, en los videos. Es que tú eres un hijo del diablo, tú no eres cristiano porque no piensas como yo. Nos estamos metiendo con el Señor Jesús. Versículo 7: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Creo que lo había leído. Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando el hombre endemoniado, llegó a la presencia, estamos viendo que cae de rodillas. Y los demonios que estaban en él clamaron para que los lanzara al abismo. Mis hermanos, los demonios saben que tarde o temprano serán enviados al fuego eterno que ha sido preparado para ellos y para el diablo. ¿Para quién fue preparado el infierno? ¿Para el hombre? No. Alguien dijo: la puerta del infierno está cerrada por dentro. No. El Señor no hizo ese lugar de tormento para su creación. Es para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que los quieran seguir. Es lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos 5:8 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Esto me recordó a una experiencia religiosa. Nosotros no somos Jesús, hermano. ¿Sí? Ni se atreva a hacer eso. Ahí va con un endemoniado y: ¿cómo te llamas? Le va a poner una arrastrada como... Peor tantito si no está viviendo en santidad. Hemos terminado la serie. Allá va así: ¿cómo te llamas? Nosotros no somos Jesús.
se atreva a hacer eso. Solo él. Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Es de llamar la atención que el Señor le pregunta su nombre. ¿Qué importancia tenía conocer su nombre? ¿Por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos que no solo se estaba enfrentando a un demonio, sino ante muchos. Él respondió: me llamo Legión. El éxito del Imperio Romano, que duró muchísimos años, se debió en gran parte al poder de su ejército. Este término legión era usado en la milicia, y una legión romana constaba de 5,000 a 6,000 hombres. No solamente los hombres aparecen endemoniados en la Biblia. Hay una mujer que fue endemoniada por 7. ¿Quién es? María Magdalena, María de Magdala. También fue poseída por 7. Pero es muy interesante porque el 7 en la Biblia representa plenitud, abundancia. Posiblemente lo que el autor estaba diciendo: esta mujer está completamente endemoniada, tiene muchos demonios. Como este hombre, legión. De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar Palestina por medio de sus legiones, este miserable hombre había sido conquistado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y muerte. Notemos entonces que el propósito del diablo es de tipo militar: conquistar y dominar. La principal estrategia del diablo es engañar, ¿sabía? Al mundo. Y en los 7 sellos del Apocalipsis hace su aparición el anticristo, montado sobre un caballo blanco, con una corona y con un arco, pero sin flecha, saliendo, venciendo para vencer. Vea cómo va a querer invitar al Señor Jesús, que vendrá en un caballo blanco. También. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 24: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, vendrán otros en mi nombre. Esa es su principal arma que tiene el diablo: engañarnos. Y todos se van a posar: llegó el Salvador, está trayendo paz, porque eso es lo que significa un arco sin flecha. ¿Qué puede hacer? Pero después ese caballo empieza a cambiar de color bermejo, con color negro, muerte, hambre. Él quiere conquistar y dominar. Satanás tiene el poder, pero es limitado. Y el Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo, que todas sus legiones. Por eso no tienen que tener miedo, hermano, de nada. Y aquí le hago una pregunta: un cristiano verdadero, un nacido de nuevo, un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios, que vive en santidad, en obediencia, ¿puede ser poseído por demonios? No. ¿Sí o no? No. A ver, levanten la mano que los que digan que sí y los que digan que no. A ver, los que digan que sí, a ver, quiero ver su mano. ¿Sí puede ser poseído o no? Oh, conocen la palabra. Eso es bueno. Porque ¿cómo puede habitar dentro de nosotros si el Espíritu Santo está en nosotros? En el momento en que llegue o trate de llegar a nosotros, el Espíritu le dice: sácate de aquí. No hay cabida para ti. Está en nosotros. No podemos ser
poseído por demonios. No, pero es que Saúl lo atormentaban los demonios. Pero ¿quién era Saúl? Un rebelde. Samuel, deja de orar por ese rebelde ya. Deja de orar. Me he buscado a otro que me va a obedecer. Un hombre conforme a mi corazón. Deja de orar por ese rebelde. Y búscate un hombre que me ama. Cuando la palabra hace alusiones a que un hombre es endemoniado, se refiere a otras cosas. Y puso en el corazón de Judas, ¿verdad?, traicionarlo. Habla que de Satanás también de Pedro. Apártate de mí, Satanás, que no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Se refiere a otras cosas. Ahora bien, en este punto todos tenemos que mantener un equilibrio. El hecho de que no tengamos miedo, ¿verdad?, tampoco tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Los dos extremos son malos. Por ejemplo, 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus pensamientos. Y ahora en el mundo, bueno, ustedes se están dando cuenta cómo está la situación actual. Ya Satanás no se presenta todo rojo con cuernos y con cola, ¿verdad? Yo no sé por qué los cristianos o algunos cristianos lo ven con cola. No sé. Que cae la cola, que truenan en los cuernos y tantas cosas, no siendo que era espiritual. Marcos 5:10, vaya conmigo a ese versículo. Y le rogaban mucho que no les enviasen fuera de aquella región. Versículo 11. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y esto lo he explicado previamente. Ahí estaba la tribu de Gad, apacentando cerdos. Muy probablemente de eso vivía. ¿Cuánto cuesta un cerdito en la actualidad? Aquí habla de 2000. Por eso cobra mucho sentido lo que vamos a leer más adelante. ¿Cuánto cuesta un cerdito? ¿5,000 pesos? ¿10,000 pesos? ¿Cuánto le cuesta esa riquísima torta que se compra en el centro? Las tortas del vagabundo. ¿Cuánto cuesta? A mí me gusta mucho esas tortas. Son de carnitas. ¿Cuánto le cuesta? ¿50 pesos? Si le va bien con su combo, poquita, 100 pesos, una torta. Mucho dinero sale de ahí, mucho dinero. Los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven a que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Lo que dice Marcos 5:15. Se juntó un grupo de personas. Era obvio el gran milagro que había sucedido. El endemoniado
ya no era más un endemoniado. Estas mismas personas seguramente que lo estaban viendo en su juicio cabal, en alguna ocasión dijeron: este hombre no tiene esperanza. Pero este hombre se encontró con Cristo, la esperanza de gloria para toda la humanidad. Él es la esperanza de gloria para que este mundo lo conozca y no se esté hundiendo cada vez más en el pecado, y que está siendo gobernado precisamente por el poder de las tinieblas. Cristo, mis hermanos, es la esperanza de gloria para todos los pecadores, rameras, homosexuales, endemoniados, mentirosos, de todo. Él es la esperanza. Solo tienen que arrepentirse de sus pecados y correr a la cruz del Calvario. Este hombre pasó de la esclavitud de Satanás a la libertad en Cristo. De tener actitudes salvajes causadas por los demonios, ahora vemos a un hombre con una mente sana, bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. Es lo que significa juicio cabal, sofroneo en el griego. Un hombre diferente. ¿Qué te pasó? ¿Le dijeron alguna vez? Te veo diferente. ¿Qué te pasó? ¿No eres el mismo hombre? ¿Por qué dejaste de tomar? Ya no dices maldiciones. Cristo cambió mi vida, como un testimonio bonito de una jovencita que quiero compartirles. Y que fue sabia en su respuesta por su trabajo. Fue a realizar sus labores de trabajo. Terminando, comenzó la comida, la fiesta. La querían invitar al baile. Vente para acá. Todas sus amigas trabajadoras bailando, ándale, ¿verdad? Acá, danzando para. Hagamos fiesta para Jehová, ¿verdad? Dijeron los israelitas. Una fiesta horrible ahí. Todos danzando ahí. Llega un joven y la invitó: vente a bailar, o tu religión te lo prohíbe. Y en su respuesta dijo: sí, mi religión me lo prohíbe y no voy a salir a bailar. Miren, cuando ponemos en práctica la palabra, creciendo en santidad, lo que el Señor hace en un joven, una jovencita que se apartan del mundo, mentes equilibradas, disciplinadas, para distinguir entre la mano izquierda y la mano derecha, entre lo bueno y entre lo malo, porque el mundo hoy no sabe distinguir eso. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Así está el mundo. O sea, el mundo está tan mal y está de cabeza que ¿cómo pueden asesinar a bebés y proteger a las ballenas? O sea, imagínense cómo está el mundo. Esta palabra sofroneo describe nuestro comportamiento y actitud al acercarnos al final de los tiempos. Pedro dijo en su carta: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, sofroneo, y velad en oración. Pero algunos, en vez de estar sobrios, andan ebrios, borrachos. Un borracho, ¿cómo reacciona ante las situaciones? Dicen, ¿verdad?, que al siguiente día no se acuerdan de nada. Dicen. Por misericordia de Dios yo no puedo opinar de eso, por su gracia. Dicen que después de la cruda no sé qué pasa. Yo no lo sé. Pero en vez de estar sobrios, cuidando a la familia, cuidando a la esposa, cuidando a los hijos, andan ebrios en los negocios y enredados en las cosas del mundo.
¿Sí o no? Sí. Ay, hermanos. Y el fin de todas las cosas se acerca. Y se escuchará la voz de la mano que viene por su iglesia. Una vez que los demonios salieron del hombre, su cambio fue radical, radical. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido, porque estaba desnudo, en su juicio cabal. Nadie lo podía creer. El poder del Señor Jesucristo, mis hermanos, como les he comentado en algunas otras enseñanzas, es el único que puede llegar a ese lugar donde el gobierno no llega, donde los psiquiatras no llegan, donde los amigos no llegan. Ese lugar se llama corazón. Y ahí llegan las palabras de autoridad y de poder del Señor Jesús para cambiarnos. Al corazón, a lo más profundo de nuestro ser. Dios cambió su corazón de piedra por un corazón de carne. Dios cambió a ese hombre endemoniado en un hijo de Dios. Y mira qué interesante. Uno de los ángeles supremos de la creación, Satanás, de ser un ángel creado hermoso. De hecho, en la palabra ustedes van a encontrar hijos de Dios. Y esa frase, cuando la encuentran, se refiere a ángeles. Pero qué interesante. Satanás, de estar allá en los cielos, se convirtió en un demonio por rebelde, por querer tomar el lugar de Dios. Y aquí vemos un cambio maravilloso, de un hombre endemoniado en un hijo de Dios. Cristo liberó a este hombre de los espíritus inmundos, restauró su libertad y dignidad. Ya no era el loco que andaba desnudo gritando de noche y de día por los sepulcros, que se pegaba con las piedras. Era un hombre nuevo. Amados, no se ofendan, pero todos nosotros estamos bien representados en este hombre endemoniado. Todos nosotros. Porque éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Pero cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor, nos salvó, nos transformó. Es muy interesante ver cuando una persona entrega su vida al Señor, ver cambios sustanciales. ¿Le ha tocado ver a una persona? Digo, no le quiero hacer promoción a una película que fui a ver, que se llama La Forja, una película cristiana. Y ahí se ve sustancialmente el testimonio de un joven transformado, entregado a Dios. Se los recomiendo. En vez de que vayan a ver Viernes 13 o otra cosa, Halloween y esas cosas, vean esa película, La Forja. ¿Saben por qué se llama La Forja? Porque estaban forjando el carácter de ese joven con un varón de Dios. Un hombre lo tomó, lo formó, le enseñó la palabra, ya les quiero contarlo. Vean, La Forja. Un hombre nuevo. ¿Cuántos hombres nuevos? ¿Cuántas mujeres nuevas hay aquí? Yo recuerdo que, a manera de testimonio rápidamente, cuando yo le entregué mi vida al Señor, pues pareciera que no había pasado nada, pero en el corazón y en el interior mi vida estaba revolucionada, estaba transformada. Y la manera en que algunos me identificaban por ser ya un hombre nuevo era por traer una Biblia. Yo siempre cargaba mi Biblia, mi testamento. Y había otra manera en la que se daban cuenta, porque ya no decía malas palabras. Y porque en alguna ocasión, cuando me reunía con mis amigos a jugar fútbol o iba a otra parte, me ponía a cantar alabanzas y se burlaban de mí. No somos los mismos,
Porque antes yo escuchaba las alabanzas y las odiaba. Hay cambios, hermanos, hay cambios. Yo en este punto quiero exhortarles en amor a que usted examine su vida. Examínese para ver si está en la fe. Usted puede pensar que está en el camino. A los cristianos del libro de los Hechos de los Apóstoles se les conocía como los del camino. Y el Señor da una parábola preciosa, maravillosa, y nos habla de que la semilla cayó junto a los del camino, o junto al camino. Puede ser usted, mi hermano que está aquí, que piense que está en el camino en Cristo, pero puede estar junto al camino y no es lo mismo. Todos aquellos que no le han entregado su vida al Señor corren un grave peligro en que si el día de hoy, déjenme decirle esto, si el día de hoy usted muere y no es hijo de Dios, se va al infierno. No importa que haya estado aquí 10 años congregándose, no importa que haya diezmado, no importa nada de eso. Examine su vida, hermano. Examine su corazón. Porque cuando uno se encuentra con el Señor, es imposible que su vida siga siendo la misma de antes. Él nos da vida nueva. Podemos caer, sí, pero como hijos pródigos regresar. Marcos 5:16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Este versículo realmente también es impresionante. O sea, en vez de agradecerle al Señor Jesús, en vez de darle gracias porque había liberado a un hombre endemoniado, vea lo que le dijeron los habitantes de ese lugar: Jesús, lárgate de aquí, te exigimos que te vayas de aquí, vete de aquí, Jesús, aquí no eres bienvenido, Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tocó su cartera de los cerdos. Estamos en pobreza por causa de ti, Señor. Vete de aquí, no te necesito. Vea la triste condición espiritual, cómo están estos habitantes. Cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, dice la palabra que el que estaba endemoniado le rogaba para estar con él. Quiero estar contigo, Jesús, te quiero servir. Hermanos, ¿se ha preguntado por qué el Señor lo ha salvado? ¿Por qué el Señor lo ha hecho libre? ¿Por qué y para qué? ¿Se ha preguntado? ¿Cómo? Para estar con Él, para servirlo, hermanos, para servirlo. Esa es la razón principal, para servirlo a Él, para estar con Él. Sin embargo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas he hecho contigo. Es lo que dice la palabra: cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mi hermano, el hogar debe de ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida.
El cristianismo se vive primeramente ¿dónde? En casa, no en la iglesia. Aquí todos parecemos angelitos. De hecho, yo me llamo Miguel Ángel. No se crea. Aquí todos parecemos angelitos. Pero en casa, cuando te sirve tu esposa la comida salada, se te manifiesta. ¿Verdad? Sale ahí el monstruo que llevamos dentro. Si tú sabes que así no me gusta, échale agua bendita, hermana. ¿Sí? Échale agua bendita. O dele de comer ¿cómo se llama? Tierra de San Juan. ¿Sí? Esa blanquita. Ah, no, ese mismo se vive en casa. La actividad misionera comienza en casa. Porque a veces podemos andar por otros lados y oscuridad en la casa. La misión de este hombre era: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Marcos 5:20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas, fue obediente, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Termino. Lo más impactante de esta historia es que el Señor personalmente se tomó la molestia de ir a buscar un hombre totalmente perdido y sin esperanza. Él viene de manera personal con cada uno. Se toma ese tiempo, se toma la molestia. Todos estamos representados en este hombre que fue liberado por el poder de Dios. Nunca olvidemos de dónde nos sacó nuestro amado Señor. El Señor nos ha salvado y nos ha transformado, nos ha libertado para dar testimonio y decirles a las personas que están en el mundo sin esperanza que sí hay esperanza. Y preséntales tu vida como evangelio. Sea una Biblia abierta. Biblia abierta. Por ahí hay un predicador que dijo lo contrario. Y todos le aplaudieron. Qué terrible. Cuando uno no estudia la palabra. Cuando le dijeron: acerca de dar testimonio con nuestra vida. Él dijo: es la cosa más estúpida que he escuchado. Así no se predica el evangelio. Es la cosa más estúpida que he escuchado. Y lo peor es que todos le aplaudieron y se estaban riendo de lo que dijo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que fuéramos luz por nuestras buenas obras delante de los hombres, para glorificar y dar testimonio. ¿A quién le va a creer más? ¿Al hombre o al gran maestro de maestros? Yo le creo más a Jesús. Yo me quedo con Jesús. Yo me quedo con sus enseñanzas. Yo me quedo con su palabra. Contemos con nuestra vida cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros y cómo ha tenido misericordias. El Señor Jesucristo, mi hermano, nos ha hecho libres. Libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y seremos verdaderamente libres si el Hijo nos ha libertado. Amén.